Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdatación intelectual. Antes de empezar el vídeo de hoy, quiero saludar a un seguidor de este canal que, voy a dar su nombre porque evidentemente puede escribirme desde cualquier parte del mundo y entonces no permitirá identificarlo, que se llama Bruno. Bruno dice que en una carta muy simpática que me escribe, dice que considera que haberme contactado es como lanzar una botella al mar y me anima a seguir con el canal y dice, leo textualmente, que si tu objetivo es alentar a que la gente sea detectada, lo estás consiguiendo, ¿no? He aquí mi ejemplo como verificación. Gracias a esta persona, gracias a este canal, pues decide hacerse las pruebas porque se siente identificado y, pues da positivo en la detección de superdotación. Me alegra muchísimo. Esto es precisamente lo que yo intento con este canal, que la gente no pase por un calvario personal de sentirse distinto, de sentirse diferente y de culpabilizarse por ello. Ese es mi objetivo principal, que los demás no pasen por las dificultades que hemos pasado algunos, no tanto por circunstancias personales, sino por la época también, porque esto tema de las altas capacidades, pues hace 30 años, cuando yo tenía veintitantos, pues evidentemente no estaba tan conocido como ahora. Así que fantástico que la gente, tanto de España como de Latinoamérica, vaya viendo este canal y se vaya sintiendo identificado. Yo con eso me siento realmente feliz. Me podéis localizar fácilmente en internet. Ya he comentado muchas veces que he deshabilitado los comentarios para evitar ese escasísimo porcentaje de gente que distorsiona. No necesariamente que lo hagan con mala idea, pero sí que a veces sus comentarios confunden, etcétera. Entonces, yo pienso que como me podéis contactar perfectamente por correo electrónico porque soy localizable, pues no hay ningún problema, me podéis contactar. No voy a dejar una dirección concreta, es posible que en el futuro habrá una dirección de correo solo para esto, pero como tampoco me escribe tanta gente, sino que es un proceso ocasional, pues no veo necesario utilizar una dirección específica de correo. Bien, hoy vamos a hablar sobre la creatividad. Creo que si hay un rasgo que define a los superdotados, entre otros, como puede ser la hipersensibilidad, etcétera, ¿no? Pero hay un rasgo que nos caracteriza mucho, que es la creatividad. Vamos a definir un poquito, muy light todo, muy a lo básico, qué es una creatividad, de qué factores depende y, en definitiva, qué perspectivas sociales hay acerca de la creatividad o en qué puede afectar la creatividad a la sociedad. Bueno, creo que todos más o menos tenemos una idea intuitiva de lo que es la creatividad. La creatividad es la capacidad para generar información nueva con la información vieja, por decirlo de alguna manera. Así muy sintética, ¿no? Es decir, nosotros manejamos una información, todas las personas manejan una información. La persona que consideramos más creativa es la que desarrolla con esa información que todos tenemos, pues algo nuevo, algo original realmente, algo distinto que nadie había pensado que podría hacerse con esa información previa. Si juntamos un palo y una piedra con una cuerda y lo transformamos en un hacha troglodita, pues hemos desarrollado una creatividad porque hemos generado algo nuevo, ¿verdad? Con la información previa, ¿no? El desarrollo de la humanidad tecnológico no se entiende sin la creatividad. Creo que si algo caracteriza a la especie humana es precisamente la creatividad. La creatividad nos ha permitido un desarrollo tecnológico hasta la época actual, nos ha permitido el espejismo, y digo espejismo con plena conciencia de lo que estoy diciendo, de creer que podemos controlar a la naturaleza a base de nuestra creatividad, cuando lo cierto es que somos animales naturales y por tanto esa creatividad, por muy desarrollada que esté en la especie humana, pues no puede ir contra las leyes naturales. Eso está clarísimo. Pero no obstante, el ser humano tiene tanta creatividad que, como decía mi ya desaparecido y admirado Edward Wilson, decía que confía en la ciencia y la tecnología, en la creatividad de la ciencia y la tecnología, para solucionar los problemas que la propia ciencia y tecnología pueda causar.
Hoy sabemos que podemos afrontar casi cualquier problema con grandes dosis de creatividad. Y la sociedad demanda cada vez más esta creatividad. La buena noticia es que todos nacemos con creatividad. Y como han dicho grandes educadores como Ken Robinson, las escuelas matan la creatividad porque obligan a los estudiantes a ir, las escuelas clásicas me refiero, a ir por caminos trillados. La persona creativa no es una persona a la que le guste que le marquen pautas muy fijas, y la mayor parte de superdotados tienen problemas con esto. Tienen problemas con esas escuelas castrantes que evitan el pensamiento original. La educación moderna no va por esa dirección. La educación moderna va por lo contrario. Va por fomentar la creatividad, por fomentar el desarrollo de dichas aptitudes. He comentado en algún vídeo previo, y constantemente lo estoy constatando en mis clases, tanto de biotecnología como en mis clases de ecología, que son las dos asignaturas que toco, que cuando al alumno de 20 años aproximadamente, y ya estamos hablando de gente adulta, 20 años, ¿no? Cuando se le da la oportunidad de que desarrolle ideas, te sorprenden. Es decir, esa creatividad es difícil de matar, incluso con las escuelas actuales, ¿no? Es difícil acabar totalmente con la creatividad. O sea, tenemos grandes capacidades creativas los humanos en general. Cuando se nos da la oportunidad y sobre todo la confianza para desarrollarla, a mí particularmente mis alumnos me sorprenden constantemente. Hace poco me ocurrió una anécdota que fue la base de un proceso de reflexión, a la cosa de un mes, que ha motivado este vídeo. Y es que a la salida de una de mis clases me encuentro con una persona que me pregunta si yo considero que los alumnos son creativos. Y yo le digo que sí, que los alumnos son altamente creativos, pero que el sistema académico no fomenta dicha creatividad porque no le damos la oportunidad de desarrollar las ideas propias. A veces las técnicas pedagógicas son extrañamente sencillas para desarrollar esas ideas propias. Basta, por ejemplo, que les dejes elegir el tema de un seminario en vez de dárselo hecho. Como yo ya tengo hijas que ya van teniendo sus años, una ya es adolescente y la otra ya es adulta, pero yo he visto todo el proceso previo, a mí me viene una cosa que siempre me ha sorprendido en las clases de literatura, por ejemplo. ¿Por qué se le da un libro específico al alumno? ¿Por qué no se le deja al alumno, por ejemplo, fijaros qué sistema más simple, ¿por qué no se le deja al alumno elegir un libro dentro de, a lo mejor, ciertas pautas genéricas? Pues tiene que ser un libro de literatura, tienen que tratar sobre... Elige un libro, te lo lees y lo comentas en clase. El simple hecho de elegir lo que el alumno quiere es lo que va a ayudar a que este alumno se motive. Cuando le damos una posición fija al alumno sin margen de maniobra, lo que estamos haciendo es matar la creatividad. La creatividad nace de la tendencia natural a desarrollar esas ideas nuevas y es cercenada en el mismo momento que marcamos pautas rígidas. Por tanto, lo primero que tenemos que plantearnos es que para que se desarrolle esa creatividad en la sociedad actual tenemos que tener un espacio de libertad. Cuando esta persona me preguntaba eso, yo le dije, ¿cómo va a haber creatividad si no le damos a los alumnos ese espacio de libertad personal? Libertad no significa caos, libertad significa libertad. Es decir, la capacidad para desarrollar las ideas propias. Esto va mucho más con la cultura anglosajona que con la cultura latina, y especialmente con la española. Entonces, nosotros somos una sociedad que ha pasado por una dictadura de 40 años y previamente hemos tenido gobiernos autoritarios. Es decir, el español, en general, y en muchos países latinoamericanos pasa lo mismo, no está muy acostumbrado a la libertad, pero la libertad se interpreta como peligrosa. La libertad es la necesidad o la base de un desarrollo creativo de la sociedad. No puede haber desarrollo creativo sin libertad. Esto es algo evidente. Lo segundo es la educación. Es decir, en las familias de origen de cada uno de nosotros ha habido circunstancias diversas. Hay familias en las que el padre, por ejemplo, puede fomentar mucho la creatividad y la madre no. La madre puede ser represora o viceversa. Cuando se junta la buena fortuna de que tienes dos progenitores tolerantes que te permiten desde pequeñito, por ejemplo, desarrollar tu talento creativo en la dirección que sea,
que te alientan. Es tan sencillo alentar esa tendencia creativa. Por ejemplo, muchos de nosotros habremos visto esas típicas madres o padres castrantes que le dicen al niño: niño, no te subas al columpio que te vas a caer, niño, no hagas esto, niño, no hagas lo otro. Y están así todo el santo día reprimiendo al niño. A lo mejor el niño se tiene que subir al columpio y caerse para aprender. Es decir, el aprendizaje se basa en el ensayo y el error. Confiemos en la capacidad que tenemos todos de darnos cuenta. Eso es la inteligencia, darse cuenta. De darnos cuenta de nuestros fallos. Si nos están marcando el son desde pequeñitos, no estamos desarrollando el talento creativo. Esto es lo que precisamente les pasa a mis alumnos, a muchos de mis alumnos. Y tengo que hacer enormes esfuerzos porque rompan esa tendencia. Por ejemplo, chavales de 20 años, les das a elegir el tema del seminario y de repente te vienen a tutorías y te dicen: profesor, he elegido estos 2 temas, a ver qué le parece a usted. Y sistemáticamente le contesto: no se trata de lo que me parezca a mí, se trata de lo que te parece a ti. ¿Cuál de los 2 te parece más interesante? Explícamelo. Y al final salen, llegan al despacho esperando que tú les soluciones el problema y salen habiendo solucionado ellos el problema. Cuando, por ejemplo, tenemos hijos pequeños y les mandamos a hacer la compra, vete al supermercado a comprar algo. Pues si tú tienes miedo de que al niño le pase algo, pues vas detrás o le dices a alguien que le eche un vistazo al niño, o llamas por teléfono al supermercado y dices: oye, va a ir mi hijo o mi hija a comprar tal cosa. Esto fomenta la autoconfianza. La sobreprotección en la infancia es penosa para la creatividad. Por tanto, necesitamos una sociedad que fomente ese espíritu creativo. Una sociedad en la que no haya tribalismos. Miraros el vídeo del tribalismo. Una sociedad en la que no haya represión sistemática a la gente que piensa de otra manera. Necesitamos en la infancia y la adolescencia fomentar esa independencia en la gente, esa capacidad para desarrollar las ideas propias. Pero también tenemos que tener en cuenta que este es un canal de superdotación y me voy a referir a los superdotados. Los superdotados somos creativos por naturaleza. Si alguien se atreve a decir lo contrario, está mintiendo. Y en el tema de la creatividad es donde se nota muchísimo que hay 4 tipos de especialistas o de personas que opinan sobre la superdotación. Una, la de aquellos que no son superdotados ni tienen conocimiento sobre lo que esto significa, que es la mayor parte de la sociedad. Puede opinar lo que quiera, tienen normalmente prejuicios hacia los superdotados, o no, simplemente no se han planteado ni el tema. Confunden normalmente superdotación con talento y confunden al superdotado con el nerd, con el friki. Muchos superdotados pasan desapercibidos, no llaman la atención, sobre todo las chicas. Por tanto, esta gente tiene un sesgo. A esta gente hay que informarla. Lo segundo sería aquella persona que no es superdotada, pero sí tiene conocimientos de superdotación. Incluso es posible que se haya dedicado en el campo académico a esto. Normalmente suelen imponer su criterio. Suelen tener una actitud de rodillo. Es decir, como yo llevo 30 años estudiando la superdotación, sé mucho sobre superdotación. Mi respuesta hacia esa gente es que usted en el fondo no sabe nada. Es algo así como si yo, por ejemplo, opinara sobre la vida sexual del oso panda. Es decir, yo sé que la hembra de oso panda entra en celo unas pocas horas a lo largo del año y que si no es cubierta en ese momento, pues no hay descendencia y que eso afecta a la viabilidad de las poblaciones. Puedo saber también que el bambú florece cada 15 años y que la fragmentación del ecosistema de bambú favorece la extinción del oso panda. Yo puedo acumular una enorme cantidad de conocimientos, pero no soy un oso panda, por tanto no sé muy bien cómo se siente un oso panda. Bien, un superdotado que, como puede ser mi caso, va a entender bien este perfil. Prueba de ello es como hemos empezado este vídeo. Es decir, gente que me está constantemente escribiendo, no 1 ni 2, mucha gente, diciendo que gracias a este canal se sienten identificados. Bueno, pues sentiros identificados en lo que estoy hablando de creatividad. El que no es superdotado, aunque acumule un montón de conocimientos académicos, no va a entender lo que es la creatividad. Por mucho que se esfuerce en desarrollar pruebas o test o filosofar sobre la creatividad, incluso sobre medirla. No saben lo que es la creatividad porque no la llevan de serie. Y aunque hemos dicho antes que todos nacemos con ciertas dosis de creatividad, en el caso del superdotado la creatividad es mayúscula. Tercera categoría, la de aquellas personas superdotadas
que tienen un conocimiento que puede ser pequeño o grande de tipo académico. Puede ser mi caso. Estamos hablando de algo que nos suena, que conocemos, porque lo hemos vivido, porque somos así. Y cuando empezamos a acumular conocimientos y lecturas y experiencias vitales, el perfil nos queda clarísimo. Y finalmente la categoría que yo diría que es la mejor de todas, que es la de aquellas personas que trabajan en psicología, trabajan en el campo de las altas capacidades y particularmente la superdotación, y encima son superdotados. El caso de Jean Xiaofachin, por ejemplo, que la nombro mucho, o el caso de Ken Robinson. No me cabe la menor duda que Ken Robinson es superdotado. Y aunque saliera Ken Robinson aquí en este canal diciendo que no lo es, no le creería. Ken Robinson es superdotado, claramente. Como llevo un 100% de detecciones, es decir, cuando yo digo esta persona lo es, porque nos reconocemos entre nosotros, pues creo que esa es la mejor categoría. Es decir, las personas que son superdotadas y que tienen formación en psicología o en pedagogía o en psiquiatría. Pero como estas personas son escasas, las hay, notables, pero no abundan, pues ese espacio lo tenemos que ocupar otros, que somos un poquito más amateurs, pero que estamos hablando de algo que sabemos desde la propia experiencia. Quien hable sobre la superdotación sin serlo, toca de oído. Y esto se nota mucho en el tema de la creatividad. La creatividad no es una función aparte de la inteligencia. La creatividad nace de esa capacidad de asociar ideas que tiene el superdotado, de esas inteligencias múltiples ampliamente distribuidas, de esa interacción de capacidades. Distingamos la creatividad como rasgo definitorio del superdotado para diferenciarla del talento, que no necesariamente tiene esa creatividad. En mi caso concreto, y perdonadme que me ponga de ejemplo, pero creo que así queda mucho más claro si yo ejemplifico en mi propia experiencia. Yo soy una persona altamente creativa. No creo que haya mucha gente en las universidades mundiales, lo digo así de claro, y si alguien piensa que es soberbia, ahora va a entender que no lo es, que haya trabajado con ballenas, con insectos, plagas de insectos, con cambio climático en árboles, con peces, con lombrices, compostaje, en ciencias sociales, algunas pequeñas incursiones que hemos hecho, concretamente en la psicología, la detección de las altas capacidades, hemos publicado alguna cosita, con ganadería extensiva, manejo de pastos, desertificación. Tendría que mirar el currículum, cultivo de ostras en Chile, algunas veces que hemos analizado datos para otros, técnicas de teledetección, que haya desarrollado un método para hacer fotografías infrarrojas con cámaras convencionales, o sea, se haya metido un poco en la manipulación, que domine 5 sistemas operativos, o sea, no digo que use, que lo domino, 5 sistemas operativos. ¿Y todo esto me hace superior? No, me hace creativo. Ahora bien, lo mismo que digo esto, también digo una persona que no sabe a lo mejor organizarse, que no tiene una línea de investigación concreta, va cambiando según le va dando su espíritu aventurero, aventuras intelectuales, una persona que no tiene ningún interés en el escalafón jerárquico académico, cuyo único motivo en la vida, para que veáis que no es vanidad, sería colocarse de agricultor orgánico en un pueblecito de montaña y pasar el resto de su vida cultivando lechugas, tomates y con una granja con conejos, perdices o gallinas, este tipo de cosas, que no tiene ningún interés en participar en ningún tipo de actividad social, de ninguna clase. Y bueno, pues una persona que no es un líder al uso, y sin embargo en los últimos años pues no sé exactamente qué es lo que está pasando, parece que estoy entrando en el radar de ciertas estructuras que empiezan a buscar precisamente perfiles como el mío. Bueno, y ahí es donde voy también. Enfrentemos eso con el talento académico, con aquel tipo que aprende, por ejemplo, pues una técnica, cómo preparar café. Y ahora primera publicación, cómo se prepara el café. Segunda, cómo preparo el café con leche. Tercera, cómo preparo un café con leche con hielo. Ahora con leche de soja, ahora con leche desnatada.
Y entonces el talento académico está permanentemente en un espacio no creativo, perfeccionando cada vez más su desarrollo. Nosotros no funcionamos así, en absoluto. ¿Es superior el talento al superdotado? Es más productivo, normalmente. Pero la sociedad no necesita 100.000 trabajos sobre el café con leche. La sociedad lo que necesita es nuevas formas de enfrentar los problemas. Por eso, en los últimos años, no voy a decir ni siquiera décadas, en los últimos años, muchas empresas, muchos centros de investigación están buscando otros perfiles. Precisamente esta mañana, hablando en una de mis clases sobre cómo se prepara un artículo científico y cómo se busca información y lo que son los indicadores bibliométricos, estábamos hablando de un investigador norteamericano que ha inventado un sistema de compostaje muy particular. Tendrá 60 años esta persona. Cuando vas a su perfil de la red académica ResearchGate, llama poderosísimamente la atención que solo tiene 3 publicaciones. Entonces uno piensa, bueno, esta persona de 60 años con solo 3 publicaciones, pues a lo mejor es un poco una persona muy ocupada, muy importante y solo ha subido esas 3. No, me he ido a buscarlo y solo tiene esas 3. Es decir, es una persona que ha desarrollado una metodología nueva para tratar cierto tipo de residuos, altamente eficaz y que se está utilizando en el centro de Estados Unidos en muchísimos lugares. No voy a dar más detalles. Y claro, su desarrollo me ha llamado la atención porque uno de los trabajos lo confirma con un tipo que tiene más de 200 publicaciones. O sea, este tipo, a pesar de no tener ningún currículum académico, es tan creativo que arrastra a talentos que son altamente productivos. Por tanto, para garantizar esa creatividad que la sociedad necesita, tenemos que tener entornos familiares asertivos, entornos familiares que permitan a los chavales, ya en las escuelas también, en la más tierna infancia, desarrollar ideas propias. No ser tan represivos en la educación. Darle al alumno un espacio de creatividad. Que el alumno no esté permanentemente obsesionado con la nota, con el rendimiento, sino dejarle que desarrolle su propia capacidad de aprendizaje. Darle herramientas para que aprenda, no conceptos metidos a machamartillo. Todavía me acuerdo cuando nos hacían aprendernos la lista de los reyes godos en España. Pero ¿de qué te sirve aprenderte la lista de los reyes godos? Es decir, aprende mejor lo que fueron los godos, los visigodos en España, la cultura que trajeron. Aprende cosas importantes, pero no cuestiones puramente memorísticas. O, mejor aún, permite que los alumnos desarrollen sus propios temas. Cuando toque el tema de los visigodos, pues un alumno se lo prepara al que le guste. ¿Quién quiere elegir los visigodos? Yo. Pues tú, los visigodos, nos lo vas a explicar. Y ahora el profesor pues va a ir apostillando pues lo que a ti se te está olvidando. ¿Quién se quiere preparar al Imperio Romano? Yo. ¿Quién se quiere preparar a los vikingos? Yo. En fin, siempre hay espacio para esa creatividad. Por tanto, ambientes familiares apropiados. Escuelas que desarrollen ese talento. Véanse a Ken Robinson, que ha trabajado muchísimo en este tema. Y léanse el libro El Elemento, que es una maravilla de libro, de Ken Robinson. Tercero, una sociedad que permita esto. Cuarto, detección de la superdotación en las edades lo más temprana posible. Quinto, creación de centros de alto rendimiento, lo de alto rendimiento no en plan explotar, sino en plan desarrollar esa capacidad de interacción de jóvenes superdotados con empresas. Por favor, sin hacer negocio, buscando el bien de la sociedad. Es decir, que no pongamos a un tipo para hacer negocio y que esté cobrando de los dos lados. Es decir, le cobra al superdotado por poner en contacto con la empresa y a la empresa por poner en contacto con el superdotado. Que eso se está dando, ¿eh? Esto se está dando. Es decir, hacer lo posible porque esas empresas pues encuentren gente creativa, ¿no? Permitir que uno se desarrolle en su propia línea vital, en el sentido de que no todo es el mundo académico, no todos los superdotados tienen que trabajar en el mundo académico. Es decir, yo tengo la fortuna de que en mi centro de trabajo, en mi propia facultad, hay varias personas superdotadas con las que me llevo muy bien. A una de ellas la detecté yo. Esta persona pensaba que tenía dislexia.
tenía problemas. Lo que tiene es una capacidad de procesado de información brutal. Si no es una visoespacial de estas, pues le falta poco. En definitiva, detección de la superdotación en edades tempranas. ¿Qué podemos conseguir con todo esto? Y sobre todo, se me estaba olvidando, perdón, pedagogía. La sociedad debe entender que nosotros funcionamos de la siguiente forma. Nuestro pensamiento no es lineal, no es A más B igual a C. Hay una prueba muy simple que yo utilicé una vez con una de mis hijas para compararla con otra niña de su clase que es talento, claramente. Yo les pregunté, creo que lo he comentado en algún vídeo, yo les pregunté que me dijeran todas las palabras que le iban surgiendo en la mente en base a una palabra que yo les decía. Entonces yo empleé la palabra árbol. Ellas tenían que apuntar todas las palabras que le iba sugiriendo árbol en una hoja de papel. Me cogía a la niña con talento y ponía árbol, corteza, ramas, tronco, raíces. Y de ahí no se salía, de lo que era el árbol. O sea, ella cumple con lo que se le ha dicho, árbol. Pero mi hija, pequeña, cuando le dije lo de árbol, puso árbol. En el árbol, los pájaros hacen su nido. Pero los pájaros no pueden volar muy alto, porque pueden pasar aviones. La niña tenía 6 años. Pueden pasar aviones. Los aviones, muchas veces, los motores, que lo he visto en televisión, atrapan a los bandos en vuelo y puede ser un problema. Por eso están usando halcones en los aeropuertos. Dense ustedes cuenta del desarrollo a partir de una palabra divergente. Es decir, surgen muchas ideas simultáneas. Y, igual que hace una ardilla al saltar de una rama a otra, nosotros cruzamos de una rama a la otra y el talento no entiende que hemos hecho esa asociación de ideas, porque a partir de una idea generamos una ramificación de ideas y saltamos de un lado a otro. Yo hago constantemente eso en mi trabajo y eso, el que no lo entiende, el que se dedica al mundo académico y no es superdotado y trabaja en las altas capacidades o en la superdotación, te dice que el superdotado se dispersa. A ver, eso no es dispersión, eso es una asociación de ideas compleja que usted no tiene. Por tanto, entendamos lo que es. Yo puedo estar plenamente concentrado en lo que estoy haciendo y se me está ocurriendo una asociación de ideas que a nadie se le ha ocurrido. Afortunadamente, talentos y superdotados somos complementarios. Nosotros tendemos hacia el caos desde el punto de vista de los talentos, ellos tienden hacia la falta de creatividad desde nuestro punto de vista. Pero ambas capacidades son complementarias, es decir, ninguno es superior a nadie. Es decir, ni el superdotado es superior al talento, ni el talento es superior al superdotado. Son complementarios. En la medida en que lo he dicho muchas veces, que el superdotado es como la sal de un guiso, podemos usarlos en pequeñas cantidades en un grupo de trabajo, pero si ponemos demasiados, salamos demasiado el guiso. Es decir, lo volvemos caótico. Yo soy muy consciente que puede parecer desde fuera que tendemos al caos, pero sin lugar a dudas, la rapidez de pensamiento que tenemos y la capacidad para generar nuevas ideas es algo que en todo equipo de trabajo es necesario. Y en los últimos años mucha gente se está dando cuenta de esto. Por eso es muy divertido comprobar, a lo largo de una historia personal ya de 30 años, cómo has pasado de ser este friki que no pertenece al club a este es nuestro friki. Es un poco esa situación. Es decir, se nos debe tolerar porque somos una ayuda, aunque no se quiera ver así. Y nosotros, en la medida en que tengamos un ambiente más acogedor y no tan hostil en los trabajos o en la sociedad, pues podemos aportar nuestro punto de creatividad. Y no les quepa a ustedes la menor duda que si nosotros apuntamos ese punto de creatividad con una estructura de gente práctica que a lo mejor no tiene esa creatividad, vamos a generar un rendimiento en la sociedad tecnológico, científico y de desarrollo artístico de todos los campos extraordinario. Esto es lo que han entendido muchas sociedades, principalmente de tipo anglosajón. Lamentablemente el mundo latino va todavía un poco por detrás. Yo creo que al final vamos a converger en eso. Vamos a desarrollar una capacidad en los países latinos que quizás son menos avanzados en ciencia y tecnología que los países anglosajones. Vamos a acabar desarrollando esa capacidad. Pero exige un cambio cultural importante. El cambio básicamente es aceptar la diversidad. Por tanto, para recapitular en el vídeo de hoy, el pensamiento creativo es básico en un superdotado, es casi una de sus señas de identidad.
es natural en nosotros. Ya sé que todo el mundo tiene creatividad, nosotros más. Y al mismo tiempo esa complejidad de pensamiento puede ser un problema. A veces tienes tantas ideas sobre algo que no sabes cómo organizar esas ideas. Eso exige una tremenda disciplina. Yo he trabajado muy duro para tener esa disciplina. Una vez que entendí, por ejemplo, cómo se hacía un artículo científico, pues yo los empezaba a mi libre albedrío, me di cuenta que era algo muy sencillo en el fondo. Para nosotros la organización, lo sencillo, que es organizar las cosas para el resto de la gente, puede ser una complicación tremenda. Porque ¿cómo vas a organizar algo si tienes tantas ideas simultáneas? Al mismo tiempo, estos saltos cualitativos de rama en rama que damos dejan perplejo a los demás. Yo me di cuenta de esto. Y si te pones a explicar el proceso mental que te ha llevado a esa asociación de ideas, la gente alucina normalmente. Bueno, demos espacio a cada uno. Puñeta, una santa vez. Es decir, dejemos ya de andar estigmatizando al diferente. Dejemos ya de tratar de que todos seamos iguales. No todos los atletas son corredores de fondo, ni todos los futbolistas pueden jugar de portero. Es decir, cada uno tiene unas capacidades, unas habilidades y deberían estar al servicio de los demás. Bueno, nada más. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, le des al link y os animo no solo a que me sigáis escribiendo, sino también a que en la medida de lo posible no solo seáis detectados vosotros, sino hagáis lo posible que en vuestro entorno familiar, social, de amigos, etcétera, más próximo, ayudéis a detectar a más personas. Necesitamos que todos los superdotados sean detectados. Necesitamos que toda esta gente creativa aporte esa creatividad a la sociedad. Y solo así vamos a construir sociedades más prósperas, más tolerantes y más inclusivas. Nada más. Un saludo y hasta otra. Chao.